Buenos días, pues hoy le venimos a hablar del primer imperio, segundo imperio mexicano y el centralismo político. Bueno, pues a mí me tocó la primera parte del primer imperio mexicano, que fue cuando fue el primer intento de una nueva monarquía en México tras la consumación tras la consumación de independencia en 1821. Agustín Iturbide fue el que proclamó el Plan de Iguala en la actual ciudad de Guerrero. Se buscaba que un miembro de la familia española asumiera el trono en 1822, fue proclamado emperador Agustín Iturbide. En 1823, Santana y Vicente Guerrero fueron los que levantaron el plan de Costa Mata y Iturbide fue obligado a aplicar. Y sería todo, dejo con mis demás compañeros. Bueno, el Imperio Mexicano se formó en 1821, donde Agustín de Iturbide estaba como emperador. Buscaba mantener la unidad y el orden del país, pero como pues antes tuvo muchos problemas políticos y económicos, así como también la gente no quería una monarquía, pues en 1823 pues Agustín de Iturbide fue derrocado, por lo que pues México se volvió una república. También se me había olvidado mencionar que pues antes lo veían y lo tenían como un héroe, pero como dije antes, por desacuerdos y problemas es en que el pueblo y el ejército se rebeló y pues como dije, en 1823 es en que el Imperio Mexicano terminó. Mi compañera Abril y yo les vamos a hablar sobre el Imperio Mexicano. Fue más significativo en el siglo XIX. Instalado con el apoyo de Francia y encabezado por el archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo. Esta monarquía estuvo vinculada a la intervención francesa, impulsada por Napoleón III, con el pretexto de cobrar deudas contraídas por el gobierno mexicano. Maximiliano y su esposa Carlota llegaron a México en 1864, influidos por ideas liberales. El nuevo monarca promovió reformas como la libertad de culto, el respeto a los derechos indígenas y la modernización del país. Sin embargo, estas medidas les han generado rechazo entre los conservadores, quienes los habían traído a México con la esperanza de que enarbolaran una política alineada con sus intereses. Maximiliano enfrentó una fuerte oposición de los republicanos liderados por Benito Juárez, quienes resistieron desde el norte del país. Al finalizar la guerra civil en Estados Unidos en 1865, el gobierno estadounidense presionó a Francia para que retirara su apoyo. En 1867 las fuerzas republicanas recuperaron el control del territorio, Maximiliano fue capturado y fusilado y así concluyó el segundo imperio mexicano. A pesar de su fracaso, los proyectos monárquicos ayudaron a delinear la disputa entre centralismo y federalismo y evidenciaron las profundas divisiones políticas, sociales y regionales que definirían el rumbo del país durante gran parte del siglo. Consecuencias del centralismo en México. El centralismo dejó una gran huella en el país. El primer impacto fue en el desarrollo del país, que favoreció el crecimiento de la ciudad en México de las provincias que quedaron atrasadas. Eso puede ser que quedaron muy atrasadas en el específico del país y ya no pudieron avanzar después de ello. Igual, la segunda podría ser la falta de autonomía que impidió una distribución equitativa de recursos. Y una más para agregar, son muchas regiones que destacaron y aumentaron la desigualdad en el país. El segundo impacto de la democracia se debió porque se debilitó la participación de la ciudadanía y eso hizo que la democracia creciera más de lo que ya estaba muy subido.
Igual al concentrarse el poder en el gobierno del central, se redujeron las oportunidades para destinarla y todo eso. Igual eso generó una administración de autoridad y la excluyó bastante de eso. Y eso hizo que el país tenga más impacto en la democracia y todo eso. Eso sería todo de mi parte y la siguiente persona hablaría ya del siguiente tema, subtema mejor dicho. Muchas gracias. A mí me tocó exponer el tema sobre el centralismo político y yo les voy a hablar sobre sus características y su origen. ¿Qué es el centralismo primero? El centralismo político es un modelo de organización gubernamental en el que el poder se concentra principalmente en la capital del país, mientras que las provincias tienen poca autonomía. Y ahorita en el origen histórico pues del centralismo. Bueno, este modelo viene desde el periodo colonial, cuando España controlaba fuertemente a la Nueva España durante el virreinato. Bueno, entonces el poder estaba centralizado en la corona española. El virrey era la máxima autoridad en ese entonces y todo se decidía desde la metrópoli que era España. Bueno, ahorita también les voy a hablar sobre el efecto de este sistema colonial, de que la administración colonial funcionaba con control rígido, dejando muy poca libertad a las regiones, porque pues sí, estaba todo muy controlado y no había demasiada libertad para los demás. Bueno, de mi parte eso sería todo y ya. En el gobierno de Porfirio Díaz, el centralismo se hizo aún más fuerte, lo que tuvo varias características. Una de ellas fue que los gobernadores eran controlados por Díaz y los estados no tenían autonomía. Se usó represión política, usando policías y ejército para oponerse a la oposición. Y la modernización económica se hacía desde el régimen central, beneficiando a grupos cercanos al régimen. Las consecuencias de esto fueron que sí hubo una estabilidad y crecimiento económico, pero también generó desigualdad, injusticia y descontento social. Esto contribuyendo a la Revolución Mexicana en 1910.